Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro Conexión Oreyud, el podcast que ponemos ya mismo en marcha en la edición de este jueves, en una semana ciertamente larga. Jugamos el domingo en Castalia, un partido, hombre, tampoco para olvidar, pero mejorable, sin duda, con ese empate a 0 final ante el Centre d'Esports Sabadell, con un tapete que no lo era una superficie de juego en muy malas condiciones y a la que no estamos afortunadamente ya acostumbrados en los últimos tiempos, que supongo algo tendría que ver, pero también incurrieron otro tipo de factores futbolísticos que seguiremos analizando para no pasar de ese triste empate a 0 ante un recién ascendido, por muy histórico que sea, como el Centre d'Esports Sabadell. Semana larga porque se jugó, como digo, el domingo, y el siguiente partido ya sabéis que lo tenemos el lunes en el estadio de Balaídos, Abanca Balaídos se llama ahora, ante el filial del Celta, el Celta Fortuna, que es un equipo con mucha gente joven, con gente que tiene talento, con un sistema que es prácticamente idéntico al que utiliza Claudio Giraldez en el primer equipo, y a mí el Celta particularmente es un equipo que me gusta, la propuesta que tiene, la manera de desenvolverse en los partidos, y esa es la idea un poco, ¿no? Todos los equipos juegan prácticamente a lo mismo, cerrando con 3 atrás, con 2 carriles, y claro, al ser el filial pues tiene mucha gente inexperta, pero con calidad, y de ahí que se den resultados como el del pasado lunes, ¿no? Iban perdiendo 0-2 ante el Andorra, acabaron remontando y ganando 4-2, con lo cual festival de goles, y es una muestra clara de que el Castellón deberá otra vez mostrar seguramente su mejor imagen si quiere evidentemente volver a Castalia con los 3 puntos en el bolsillo. Empataron en la primera jornada ante el Cádiz a 0, con lo cual estamos igualados. 4 puntos para el Celta Fortuna, 4 puntos para el Club Deportivo Castellón. Y en unas horas también tendréis en el canal de YouTube la descripción o la fotografía de lo que es el rival, el Celta Fortuna, con nuestro compañero en Vigo. Pero vaya por delante que es un equipo de ida y vuelta, es un equipo que no rehúye el toma y daca, ¿no? El intercambio de golpes, y que siendo esta su característica predominante, pues el partido le puede ir muy bien al Castellón, volviendo con una goleada a su favor, o le puede ir regular, ¿no? Porque si ellos tienen acierto y nosotros no estamos en nuestra mejor versión, pues seguramente nos van a hacer sufrir. Pero esta es la segunda división, cada temporada es distinta, se está demostrando, ¿no? Que a pesar de que tampoco han habido tantas bajas en cuanto al once inicial del Castellón, sí que eran jugadores muy importantes. No digo que no puedan ser sustituidos, aquí no hay nadie imprescindible en el mundo del fútbol, ni en la vida en general, pero todo eso lleva un tiempo, ¿no? Y Pablo Hernández ha tenido una pretemporada muy corta, aproximadamente poco más de un mes, y en estos 2 partidos todavía no le ha dado para encontrar ese 11 que encaje bien, ¿no? Que sea como ese sudoku, ¿no? Que acabas de resolver y que vuelva el equipo a carburar, ¿no? El otro día, ante un planteamiento, no voy a decir defensivo, pero sí muy correoso, muy combativo, muy de incomodar, de cerrar líneas de pase, de que el Castellón no estuviera a gusto, pues el Castellón no encontró la fórmula, ¿no? De darle la vuelta, no encontró tampoco a los jugadores que asumieran ese rol, y únicamente, como dijimos el lunes ya, esos minutitos fantásticos, como siempre, de Irra Suero le dieron un poquito de claridad al equipo, aunque fue insuficiente, ¿no? Como para llevarse los 3 puntos. Pero bueno, hay una semana más de trabajo acumulado, hay una semana más de rodaje para aquellos que han venido nuevos, para que vayan un poco automatizando, ¿no? Las ideas que quiere Pablo Hernández, y bueno, tenemos otra vez las pilas cargadas a nivel de ilusión de volver a ver ganar, porque no, este próximo lunes al Castellón en tierras gallegas. Hablaremos de todo ello, por supuesto, en los próximos minutos, y también del mercado, porque ahora sí que estamos ya prácticamente en la cuenta atrás. Es jueves, últimas horas del jueves. Quiere decir eso que quedan 4 días
para cerrar el mercado de pases. Ya comentó en la previa del anterior partido Pablo Hernández que su plantilla es demasiado larga, que esperaba alguna salida. Vamos a ver si en las salidas hay alguna inesperada. Se está hablando mucho en las últimas horas de Camará, que puede tener ahí algún interés, tanto aquí como sobre todo fuera de España. Vamos a ver qué pasa con Camará, si viene alguien y pone la pasta encima de la mesa. Estoy convencido que el Castellón tiene por ahí alguna opción, alguna carta en la manga por si fuera menester. Ya escuchasteis que, dando por sentado que Camará sigue, por ejemplo, el lunes nos decía Elías Martí que él cree que va a llegar un delantero y que Álvaro va a salir cedido a un equipo de Primera Federación. Era simplemente intuición, suposiciones, no dijo que fuera información, lo desconozco, pero lo puso encima de la mesa y quiero recordarlo. Y luego algún jugador más, ¿no? Como por ejemplo Douglas, que creo que está en la mente de todos, ¿no? Que lo va a tener complicado este año, sin el ritmo suficiente y con mucha competencia por fuera, y a lo mejor, ¿no? Pues acaba también saliendo en las últimas horas de mercado. Hay quien habla de Suero. Yo me resisto a pensar que Suero, con la calidad que tiene, tenga que esperar a los últimos 3-4 días de mercado para salir, ¿no? Quedándole como le queda año y medio de contrato con el Club Deportivo Castellón. Aunque es verdad, y esto lo tengo clarísimo, que coincido con aquellos que decís que debería tener mucho más protagonismo. No sé si en las alineaciones, pero sí en los partidos del Castellón. Pues se puede entender, ¿no? Que en algunos partidos concretos entienda Pablo que le va a rendir mejor de suplente o jugando media hora, 40 minutos, pero muchas veces se ha ganado la titularidad y así como otros sí la han tenido como premio, a Suero le cuesta mucho, ¿no? Conseguir ese premio de ser titular en el Castellón. No sé qué puede estar ocurriendo, pero desde luego es una situación que a la mayoría le choca y yo me encuentro entre ellos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa este próximo lunes y no hay nada como ir ganando para que la gente se relaje, esté mucho más tranquila y se centre única y exclusivamente en fútbol, porque también el lunes se habló mucho de los problemas y de las quejas que hubo sobre todo por el sector de aficionados, de abonados del Gol Norte Alto. Rápidamente el Castellón lanzó ese comunicado, va a haber una puerta más, un vomitorio más en el siguiente partido ante el Albacete. Cuando uno hace reformas no siempre son perfectas, a la vista está, pero bueno, si la voluntad es de mejorar, ¿no? Y de que la gente pueda estar más o menos cómoda e igual de confortable que estaba hace unos meses, pues esa debe ser la idea, ¿no? Al final cuidar a tu gente, ¿no? Que son los socios del Club Deportivo Castellón, que superan ya esa cifra de 13.000. Bueno, dicho esto, nos ponemos en marcha en este Conexión Oreyud, en el periódico Mediterráneo, agradeciéndote un día más que estés ahí al otro lado siguiéndonos en un día que ha sido largo, ¿eh? Hemos estado ahí muy atentos a la Vuelta Ciclista España, vaya espectáculo ahí, especialmente en la subida al desierto de Las Palmas. Quizá tú eras uno de ellos, que estaba ahí apostado a uno de los lados de la carretera animando a los corredores, y con otro festival de Pogačar que ha tenido la respuesta de Enric Mas de manera inesperada, pero la verdad es que ha sido un espectáculo fantástico y a aquellos que nos gusta el ciclismo nos llena de orgullo ver lo que se ha visto por la tele, ¿no? Tantísima gente en esa subida del desierto, en la subida al Bartolo, y tanta afición al ciclismo y a la Vuelta a España con los cracks del pelotón. Nos ponemos, como digo, en marcha, saludando ya a nuestros invitados en este jueves, último jueves del mes de agosto, que se nos va lamentablemente. Se nos va el verano, se nos escapa de los dedos. Pablo Grande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, José Luis. ¿Te da lastimilla que se acabe el verano o qué? ¿O a ti te da igual? Yo creo que coincido con todo el mundo que tiene hijos que no, que se nos ha hecho incluso un poco largo. Largo, ¿no? Ganas de que venga el cole, ¿no? Los parvularios, estas cosas y, ¿no? Liberarse un poquito, ¿no? Hay que ir al colegio, hay que ir al colegio. No hay nada como aprender, ¿eh? Tener un libro abierto, aprender, escribir, eso es cultura, está claro. Bueno, y futbolísticamente hablando, Pablo, ¿cómo ha ido el verano? ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Algo te ha llamado la atención? ¿Algún titular así para entrar en calor? Pues que sinceramente veo la plantilla no descompensada, pero a nivel de calidad esperaba un pequeño salto de calidad en algún puesto más. Sobre todo banda derecha, esperaba que estuviera más compensado, que queda toda la temporada por disputar y nos pueden sorprender todavía los fichajes, obviamente, pero a nivel de un hombre de más, igual que por otros puestos, sí que se han cogido jugadores contrastados, pues en algún puesto me falta a mí algo. Pero bueno, contento porque el equipo ha empezado muy bien. Sí, bueno, ha empezado muy bien. Empezó muy bien en Zubieta, no tanto el otro día. De momento son 4 puntos, está bien. A nivel de puntos, sí. El juego evidentemente se puede mejorar, pero a nivel de puntos se puede mejorar 2 puntos más, nada más. Pero la sensación es más o menos cómo terminamos. Entonces, eso es lo que yo quería, ¿no? Y demandaba, que siempre decíamos el año pasado, que lo del año pasado no se quede ahí, sino que este año le podamos dar continuidad.
Sí, sí. Bueno, ahora hablaremos de eso porque el fútbol, como sabéis, no son matemáticas. El año pasado empezamos muy mal, 2 puntos en 6 jornadas, por eso se destituyó a Johan Plat, por eso llegó Pablo Hernández, luego el Castellón hizo una gran racha que le llevó a colocarse incluso como líder y bueno, la temporada fue fantástica, ¿no? La verdad es que no se puede pedir más a un equipo que estaba en el descenso, que estará a 2 partidos de jugar en primera división, pero eso no quiere decir que por haber empezado mejor este año se acabe mejor que el año pasado. Son 42 partidos, son rivales diferentes, tienes una plantilla distinta y en segunda división hay que ir semana a semana viendo cómo lo haces y si eres mejor que los demás. Adrián Aránega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes, José Luis. Pues la verdad que fenomenal, apurando los últimos días y aprovechando también los últimos días de vacaciones que me quedan la semana que viene. Tú eres de estos que desconectan y que, no sé, el día 20 por ahí, cuando la liga acaba de empezar, dice, bueno, ¿y este quién es? ¿A este de dónde lo han fichado? ¿Cómo que se ha ido aquel? ¿O estás al día de todo lo que ha pasado durante el verano? Sí, no, yo he estado siguiendo día a día la evolución de cómo iba el mercado de fichajes, entradas y salidas, y la verdad es que esperaba no más movimientos, pero sí que algún fichaje de mayor relevancia, la verdad. Y también esperaba más salidas y no esperar a última hora como está siendo el caso, porque yo creo que, como bien decías en la introducción y como comentó Pablo, creo que van a haber alguna salida. Yo espero que 2 o 3 y quizás alguna llegada, pero me sorprende que se haga tan a última hora y sabiendo un poco a lo mejor que los jugadores están ya como muy señalados, ¿no? Sabiendo quiénes podrían ser. Uh-huh. Me llama la atención, que de 3, 2 habéis dicho ya que esperabais algún fichaje más relevante, ¿no?, de los que ha hecho el Castellón. Es curioso, ahora me lo desarrolláis. Porque también quiero saludar a Miguel Alairach. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bueno, pues encantado de saludarte. Yo sé que tú has parado poquito este verano, claro. Para hacerse de oro no hay otra que currar y currar y currar. Y bueno, ha sido tu caso también, Miguel, pero tú siguiendo de cerca todo lo que ha pasado alrededor del Castellón también, ¿o no? Sí, ya sabes que me gusta estar al día y siguiendo de cerca la actualidad y me uno a mis compañeros de la tertulia. Yo también me esperaba algo más, sobre todo en la parte de arriba. Uh-huh. Bueno, pues ya que hemos empezado con esto, luego hablamos del partido del otro día ante el Sabadell y cómo vemos el partido ante el Celta. Son situaciones diferentes. Yo creo que el planteamiento, a pesar de que a lo mejor igual en cuanto a posicionamiento pueda ser similar, jugar con 3 centrales el Sabadell, creo que también juega con 3 centrales el Celta, yo creo que la idea va a ser totalmente distinta de nuestro rival y eso siempre condiciona mucho el juego, pero luego hablamos de eso y empezamos por el tema de los nombres propios, de los fichajes. Como digo, quedan 4 días. A ver, Miguel, empiezo por ti. ¿Tú qué esperabas que hubiera llegado, que no ha llegado hasta la fecha? Quedan 4 días de mercado. Bueno, yo no me sorprende de todas formas la tardanza de tanto posibles llegadas como bueno, gente que se tiene que ir, porque si mal no recuerdo creo que Jakobsen llegó el 31 de diciembre del pasado año, de agosto, sí. O sea que tampoco me sorprende mucho, pero sí que es verdad que si el año pasado hablamos de que según los datos a nivel estadístico arriba fue lo que nos falló para ese ascenso, que los goles esperados creo que estaban en torno a 90 y marcamos 70, creo que ahí nos falta dinamita. Es verdad que se nos ha ido Guerre y Cala, se ha intentado sustituir, vamos a ver, Álvaro Martín tiene muy buena pinta, no creo que fuese el otro día su posición, creo que ahí el único que tenemos actualmente es Dué, creo que Álvaro tiene que jugar más arriba, pero bueno, creo que ahí se ha sustituido, esperamos que Raúl y compañía pues nos hagan olvidar un poquito a Fipenga, pero claro, realmente lo que nos ha mejorado y creo que fue clave el año pasado para ese no ascenso es la parte de arriba. Ya, entonces a ti te falta un delantero, más allá de tener ya a Jakobsen, de tener ya a Camará y de tener ya a Álvaro. Un cuarto delantero te hace falta. A mí, José Luis, me falta tener un delantero de mayor calidad. O sea, yo no me parece que con Camará titularísimo sea fácil ascender. Yo creo que Camará puede ser un suplente, muy buen suplente, o puede jugar muchos partidos de titular, pero que prácticamente no haya sustituto, que Álvaro juegue 2 minutos el otro día y ya sabemos lo residual que es, y quizás Jakobsen no sea un rematador puro, un delantero puro, y que de hecho a veces lo vemos jugar más de interior o con un falso 4-4-2 a veces,
creo que sí que echo de menos un rematador con más pegada, más nombre y un poco de mayor calidad y precisión. Entonces, bueno, creo que no estoy contento, con los fichajes hasta ahora estoy contento, pero creo que el debe del Club Deportivo Castellón el año pasado fue el remate, o sea, fue embocarla. Y ahí tú ya sabes, José Luis, que esto se paga. Y si tú quieres meter goles, pues tienes que comprar delanteros muy buenos. Entonces, bueno, ahí sí que yo estoy un poco decepcionado. Otra cosa es ya hablaremos del sistema, de la capacidad que puede tener Jacobsen y Raúl, que el año pasado no estuvieron bien, de cubrir esos goles que a lo mejor nos los dio Cala, etcétera, etcétera. Pero creo que el delantero sí que todos, hablo por mí, perdón, sí que esperábamos un delantero de un poquito más de renombre, más consolidado. Yo solo comentaba, creo que en uno de los primeros programas de esta temporada, que hay que hacerse un poco la idea de quiénes van a ser los que conviertan los goles que han dejado un poco atrás, ¿no? Los jugadores que se han ido. Calatrava hizo 15 con 8 asistencias, Zipenga creo que hizo 6. Guerena-Barrena, que ya no está, que no era un goleador ni era un jugador para hacer goles, pero creo que hizo 3 o 4. Y Brignani, que está lesionado medio año, mínimo medio año, y ojalá cuando vuelva bien, sin recaídas, hizo 6. O sea, Brignani tampoco lo tenemos. Hasta que no se recupere, un jugador de las características de Brignani en las acciones a balón parado, tampoco lo tenemos. Estamos hablando de una veintena de goles. Pero claro, también puede haber quien diga, visto el otro partido contra el Sabadell, es que no generamos prácticamente situaciones. Este Camará o este Hugo Sánchez con 20 años, hubiéramos quedado igual 0-0. ¿Tú cómo ves todo esto, Pablo? Bueno, pues lo que habéis comentado un poco, yo sí que es verdad que a la espera de saber el rol que va a tener Jacobsen, ya no solo de posición, sino de aportación en números, y Álvaro, rol, pues ahí veremos el rol, si quieres te lo digo yo, el rol va a ser de interior izquierdo. Pues entonces convenimos todos que falta alguien arriba. O usar otras herramientas que pueden ser incluso Raúl, que ha jugado una de delantero y demás. Lo que pasa que Raúl, pretemporada de por medio, no como el año pasado, yo creo que se va a afianzar como cuando se fue, el primer año, bueno, el segundo año el primer año de segunda división, perdón, va a ser un fijo en izquierda porque es que da todo lo que necesita el equipo, pero en izquierda. Siempre vemos a veces a lo mejor a Raúl en derecha y es que no es el mismo, es que encima se transforma en uno más, de ser un jugador más que destacado en la plantilla, jugando por izquierda, pues por derecha, a mi modo de ver, pues no se ningunea, por así decirlo, ¿no? Pierde muchas cosas que es lo que le hace la vigorosidad y la punta de velocidad que nos da, pues yo creo que se pierde por derecha. Entonces, me faltaría, sabiendo, o sin saber, mejor dicho, lo de Jacobsen y Álvaro, y también replicar lo que puede hacer Raúl por izquierda, pues por derecha, porque sí que es verdad que hay jugadores que juegan por derecha, pero no, por así decirlo, el prototipo de Mavil, que es el que se ha ido, de extremo de derecha, banda derecha, no lo tenemos. Entonces, son esos dos puntos que a mí me pueden llegar a faltar, pero la plantilla, una cosa que demandábamos el año pasado, que era tener 2 por puesto, los tenemos. Otra cosa es que den el rendimiento, ¿no? Que es muy pronto, que yo creo que sí que se va a dar, porque por lo que se puede conocer de jugadores y lo que hemos podido ver, el nivel de la plantilla en general ha subido, pero sí que ese punto de calidad que decía yo al principio, de tenerlo, me falta por banda derecha y punta, pues dependiendo de, porque si todas las media puntas, pues hemos visto Gala que podría llevar perfectamente a 2 goles, jornada 2, podría llevar 2 goles, o sea, vemos que hay gente en segunda línea que puede llegar a acercarse a esas cifras que decías, pero a nivel de confección de plantilla de posición, sobre todo en derecha más que punta, sabiendo a ver cómo vamos a comportarnos en punta. Es lo único que a mí me ha dejado, que todavía quedan días, obviamente, ¿no? Pero es lo único que puedo echar a faltar. Sí, sí. Bueno, sí, es un planteamiento. La sensación que da es esa, ¿no? Que Pablo Hernández lo que cree es que la mejor posición para que Jacobsen rinda es ahí apareciendo en ese carril del 10, ¿no? Digamos, justo por detrás del punta, que es Camará, con lo cual ya estrictamente 2 delanteros, digamos, posicionales, tendrías a Álvaro, que es un chico, pues casi 2 metros, ¿no? Y que va muy bien en ese juego aéreo, pero como decía, creo Miguel, ha contado poquito, juega minutos, no voy a decir residuales, pero cuando el equipo necesita, pues eso, ir con el toque de arrebato.
y tendrías 2 delanteros, ¿no? Con lo cual ahí tampoco irías excesivamente sobrado. Y luego yo lo que creo, en base a lo que decías, Pablo, de esa banda derecha, es que a mí el otro día me gustó y vi muy rápido a Rego, ¿eh? Yo creo que si Rego sigue demostrando ese potencial, sobre todo en velocidad, porque es que a este Castellón le falta profundidad, le falta gente que quiera la pelota al espacio, que es un poco lo que hacía Zipenga, y ahí teníamos un sistema mixto que cuando coincidían Mavil y Zipenga, éramos un equipo que te atacaba por las 2 alas, pero que luego por dentro tenía Calatrava, ¿no? Con lo cual era muy difícil de contener. Ahora parece mucho más sencillo de contener. Tengo que decir que llevamos 2 partidos, que la gente aún no está al tope de forma y lo que queráis, ¿no? Pero yo no descarto, visto lo del otro día, que Rego, si sigue así, se pueda hacer con la banda izquierda ofensiva y que a lo mejor Raúl y Pablo Santiago tengan que pelear en la derecha si no hay nadie más específico ahí. Yo es que a mí, Raúl, en plena forma, como empezando una temporada y no viniendo en enero, es esta. Vamos, tienen que hacerlo muy bien Córdoba, es que está Íñigo Córdoba también, ¿eh? Sí, o sea, sí. Tenemos demasiados a lo mejor en izquierda. Yo, Raúl, puede ser una de mis debilidades si físicamente se muestra como lo hemos visto, no como el año pasado, que esa puntita le faltaba, ¿no? Y luego sí que es verdad que por derecha Pablo Santiago el año pasado se hizo dueño, que incluso puede actuar de lateral derecho en el sistema que juega el Castellón. Puede ser incluso una buena posición para él. ¿Otro más? Pero o sea, claro, Juanjo Nieto, Melot y Raúl Sánchez también. Pero con la baja de Brignani, yo Melot, y creo que se acopla bien. Soy de los que sí que piensa que se acopla bien a la posición central. Serás de los pocos. Yo creo que sí. Serás de los pocos, porque el otro día, es más que discutible decir que se acopló bien el otro día, ¿eh? Yo creo que sí, con ese cierre de 3 pero es que el otro día jugamos con 2, entonces yo creo que ahí tiene más espacio para abarcar, pero Melot con 3, el año pasado demostró que es sobresaliente también para este equipo. Es un año más de un jugador veterano que cuesta más coger forma normalmente, a lo mejor un mesecito más que a lo mejor otro jugador más joven, eso es así. Eso son milongas, pero vamos a ver, un año más, ¿no? 2 meses así, más. No, pero perdona, ¿cómo que un año más? Son 2 meses más de cuando acabó la temporada. Hace 2 meses, Melot era, santo y seña en el Castellón. Cuando se ponía malo, el Castellón sufría. Han pasado 2 meses, Pablo, que acabó la temporada el 20 de junio. Acabó la temporada el 20 de junio y estamos a 26 de agosto, me parece. Son 2 meses. Sí, pero me refiero que es un jugador que sí que es verdad que no le vamos a ver una punta de velocidad ya en septiembre, sino que a lo mejor necesita ese rodaje de 2-3 partidos y además por posición también. Entonces, yo juntando todo esto, pues es lo que te decía, si viene un extremo derecho y se acaban ya estos debates, yo creo que definiríamos mejor al equipo y nos daría incluso más, esa definición nos daría más herramientas o más fiabilidad para afrontar los partidos como el del otro día, que te juegan como al Castellón, entre comillas, hay que jugarle, cortándole mucho el juego, eso nos cuesta mucho. Y encima, yo sí que eché de menos a lo mejor el otro día, estando el césped como estaba, pues lo que has dicho tú. Álvaro, un jugador tan específico de juego aéreo, pues podría haberlo usado más minutos para ir más directos y a lo mejor el tema del césped y demás, pues quitártelo encima y en vez de 10 minutos que hubiese sido media hora en casa, sí. El rival desentonado ya físicamente, un arreón con 2 delanteros, no sé. La posición de 9, o por falta de uso, por falta a lo mejor de calidad, que no soy yo quien para decir, pero comparado con cámara y demás, los números están ahí, pues esas son las 2 posiciones que a mí creo que me faltan para ver un Castellón definido y que el tema, los rivales como el año pasado, vamos. Yo disculpa, estando totalmente de acuerdo con Pablo con el tema del 9, creo que Álvaro se merece mucho más minutos. Creo que quien se equivoca ayer en 2 posiciones clave fue Pablo. O sea, Álvaro no puede jugar de medio centro defensivo, lo quemas, Álvaro Martín me refiero, tiene que jugar la parte de arriba. Evidentemente, ya nos molesto con Suero, porque llevo 2 años molestando con Suero y antes que Suero va a jugar Tavares, Cubillas y Mario Rosas, así que yo no voy a entrar en esa polémica, pero creo que Álvaro Martín no puede jugar. No vas a entrar, pero ya la has dejado ahí votando. La he dejado caer. Pues, sí, pero escúchame, Miguel, espera un momentito. Ahora hablamos del partido, del fútbol, de las posiciones, de lo que queráis, de los delanteros, pero me falta por escuchar el tema mercado, necesidades a Adrián y cerramos ya un poco el asunto este. A ver, Adrián, después de haber escuchado a estos dos, que no les parece nada bien, que si tal, que si Miguel dice delantero, Pablo dice no, delantero no es suficiente. Delantero y tío de banda derecha. ¿Tú qué dices? Pues por ir puntualizando un par de cosas. Vale. Cuando me refería también a que veía que nos habían hecho
fichajes de relevancia todavía, Sí. porque aparte de Jacose que vino, es verdad que el último día de mercado, también se fichó a Brignani, que también nos gastamos una pasta. Sí. Este año ha sido creo que el portero, pero sí que es verdad que habiendo ingresado que hemos ingresado, me resulta raro que este año nos apostara por a lo mejor algún fichaje más caro, subir por ahí la calidad. Y luego, yo sí que, bueno, me ha hecho gracia que habéis comentado mucho el tema de los delanteros. Yo pienso más o menos igual que todos, pero es que ninguno ha comentado que hemos fichado otro más, que es Enzanza. Bueno, ya, pero a ver, vamos a ver. Yo quiero ser respetuoso, pero este chico viene de la 4ª división portuguesa, ¿no? Totalmente, pero le han dado ficha del primer equipo. Bien. Yo es una de las opciones que tengo de que salga cedido, como le pasó a lo mejor el año pasado ¿A Marcanic? No, estaba pensando en el chico este que se fue el Teruel, a Traoré. Sí. Le vería mucho más sentido que no de verdad que tener este chico, porque yo sí que pensé que iban a fichar un delantero y que va a ser un delantero que hiciera competencia a cámara. Pero es que yo ahora mismo, teniendo 3 delanteros como tenemos, sin contar a Jacobsen, yo creo que carece de sentido fichar a otro. Otra cosa es que le demos salida a uno más, pero es que para una posición tener a 4 o a 5 me parece desorbitado. ¿Pero tú crees que Enzanza ¿Tú crees que Enzanza este va a estar en rotación, que va a estar con opciones de jugar o qué? Yo es que no le veo sentido el fichaje y menos que le den dorsal del primer equipo. Pero siendo así, lo que no veo sentido es fichar otro. Pues, es que o le das salida a una cesión y que tenga minutos y para que pueda entrar otro, pero es que si no, es que carece de sentido. Perdón, Adrián, pero es que para mí solo tenemos un delantero. Ya te ha dicho José Luis que Jacobsen ya vemos dónde juega y que Álvaro con 0-0 en Castalia contra el Sabadell entra en el minuto 89. Entonces, yo creo que ¿cuántos delanteros tenemos realmente? Uno. Sinceramente, yo lo veo así. Pero también te digo una cosa, el otro día, vuelvo a repetir, el otro día cero culpa para los delanteros. Mira que yo, por ejemplo, cuando ha salido el tema de Camará y de los penaltis, el otro día lo sacó Pablo Bou, le dije, vamos a ver, en cualquier equipo se deciden los lanzadores haciendo un día una tanda de penaltis y el que tiene más acierto, el entrenador dice, mira, lanzador número 1, lanzador número 2, lanzador número 3. Si Camará no tira los penaltis es porque Pablo Hernández no quiere o entiende que hay uno que los tira mejor. Punto. Debate finalizado. O sea, no nos lleva a ninguna parte. Pero el otro día Camará... Tú nos has preguntado las expectativas de mercado. Sí, pero el otro día Camará hizo un partido más que correcto. Se peleó con los centrales, tiró los desmarques que tenía que tirar. Sí, estuvo dentro del área, tuvo mala suerte porque le rebota ese disparo a última hora del equipo, pero yo a Camará no le puedo poner ningún reparo. ¿Cuántos balones le llegaron a Camará en posibilidad de remate el otro día? ¿Qué más te da tener 18 delanteros si no eres capaz de generar juego creativo en ataque en el área contraria? Es que el otro día no lo tuvimos. Bueno, hay delanteros que se asocian mucho mejor que Camará y todos lo sabemos. Hay delanteros que vienen a recibir, que fijan mejor a los centrales, que la tocan de primera. O sea, no, yo no te estoy diciendo que el otro día fue culpa de Camará. De hecho, te he dicho que creo que Pablo se equivoca en 2 posiciones. O sea, Camará no tiene la culpa. Lo que pasa es que nos preguntas expectativas de mercado y posiciones. Sí. Yo, ahora mismo, para mí, el Castellón solo tiene un delantero. Por lo que tú has dicho, este chico viene de la 4ª portuguesa, es que no le veo. A Jacobsen va a jugar de interior, no va a jugar de 9, de rematador, no va a jugar ahí. Y lo de Álvaro, que todos o muchos esperábamos que yendo 0-0 con un recién ascendido en Castalia lo metiesen mucho antes, por lo que habéis hablado, el estado del césped, del va bien por arriba, jugó un minuto. Entonces, ¿cuántos delanteros tenemos realmente? No los que ponen la web del Castellón, porque también pone muchos que son delanteros y no lo son. Para mí, Miguel, para mí estás simplificando el debate. Repito, nos preocuparemos de quién acaba cuando generemos. Es que no estamos en el punto de generar, por lo menos el otro día. El día de la Real Sociedad hubo 15 minutos esperanzadores, luego el equipo tuvo situaciones, estuvo mejor evidentemente que el día del Sabadell, ¿no? Pero necesitamos todavía ver quiénes van a ser los generadores y cómo va a generar este equipo ante conjuntos como el Sabadell el otro día en casa. ¿Se te ha quedado algo por decir, Adrián, del tema mercado o lo cerramos? Sí, déjame puntualizar. Que yo donde veo más hueco, porque creo que el único 6 que podemos tener es Barry. Yo creo que en medio centro defensivo no hay otro más que Barry. Se ha gastado el Castellón 600.000 euros, o creo que son 600.000, en Jari Black, el neerlandés. No creo que sea un 6, ¿eh? Yo creo que este chico es más parecido, es más un box to box, a lo mejor, aunque sea fuerte y tosco, pero que no es un medio centro defensivo. Y por ejemplo, yo sí que creo que Álvaro va a jugar de pivote, pero un pivote más organizador. Es verdad que el otro día el campo no estaba para lo que estaba, pero yo creo que sí que vamos a jugar a lo mejor con una especie de doble pivote donde el 6 va a ser Barry
y este chico va a ser el 8 constructivo. O yo sea creo que- que va a ser una figura a lo mejor más parecida a la que teníamos con Villahermosa, creo yo. O sea que Mourinho está copiando a Pablo Hernández, ¿no? Colocando a Bernardo Silva igual que Álvaro Martín ahí de organizador, ¿no? ¿Me estás diciendo eso? Y yo es que creo que va a ser así. Sí que es verdad que conforme veo la plantilla como está estructurada, yo veo más que está planificada para jugar con un 3-5-2 que para jugar con un 4-2-3-1. Que es lo que yo creo que hemos visto el año pasado, ¿eh? Pero porque tenemos mucha gente por los carriles, tenemos mucha gente por dentro, porque si contamos que Jakobsen va a jugar por dentro, que yo creo que estoy convencido, ahí estamos hablando de que tenemos a Jakobsen, tenemos a Gala, tenemos Fran Castillo y tenemos a Suero. Sobre todo, si Suero es verdad que no cuenta mucho, pero los otros tres, o incluso solo con Galia y Jakobsen, esos dos yo creo que van a jugar sí o sí. Entonces, la única manera es porque vas a jugar, digamos, con dos medias puntas. O un falso delantero y un media punta. Sí. Pero la única manera de colocarlos es jugar de esa manera que te digo yo. Con lo cual, habiéndose escuchado a todos... Y por banda derecha de extremo, a lo mejor simplemente por puntualizar, que a lo mejor en esta figura que te digo yo de jugar a lo mejor con tres centrales, que a lo mejor ahí sí que me podría entrarme yo de brazo derecho, y igual sí que le puedes dar un poquito más el carril para Juanjo, más como extremo. Sí. Bien, llegados a este punto, lo que quería decir es que a mí me parece evidente que Pablo Hernández tiene que encontrar una nueva manera de jugar, porque se han ido jugadores que tenían roles muy específicos y que eran muy importantes en el equipo. Por ejemplo, para mí, uno de los más importantes era Guere Navarrena, ¿no? Era un chico que desde que apareció el día de Burgos allá en el plantillo, al lado de Barry, le dio al Castellón una posibilidad de apretar en campo contrario, de corregir mucho, ¿no?, a sus compañeros, porque es que no se cansa nunca, es un fiera el tío, y ahí lo está demostrando ya en el primer equipo del Athletic Club. Y ahí Pablo encontró una de las claves para presionar de la forma que lo hacía el Castellón en campo contrario en sus mejores momentos en la temporada anterior. Eso de un lado. Luego tenías a un tío como Zipenga, que amenazaba siempre la profundidad, la quería al pie, pero claro, luego se tiraba el autopase y amenazaba siempre la profundidad. Y luego Calatrava, que era el elemento diferencial. Como es normal, tú ahora no has podido traer ese tipo de posiciones. Sobre todo en el centro del campo, os he escuchado a todos y no hay ningún perfil Guere Navarrena. O sea, Álvaro Martín no lo es, Fran Castillo no lo es, por supuesto que Antonio Gala tampoco lo es. Y hombre, los que podían acercarse a serlo son Due y Black. Si ninguno de estos dos es capaz de hacer el 80% de lo que hacía Guere, evidentemente el Castellón tiene que buscar otra manera de jugar, porque Álvaro Martín mide unos 70 y pesa 65 kilos. Es decir, es un chico con unas características de media punta muy claras, ¿no? Y en eso está, y ese es el proceso en el que está el Castellón, ¿no, Pablo? A ver, evidentemente, como todos los equipos que han incorporado bastantes jugadores, falta acople y demás, pero se ve el patrón que es el mismo del año pasado. Sí que es verdad que en el centrocampo, como bien dices, es un perfil más posicional, que yo creo que le hace mejor al Castellón, ojo, que tener a Guere Navarrena en el sentido del tipo de jugador. Es un jugador de primera división ya, Guere Navarrena. No puedo decir que haga mal ese jugador, un jugador que es de primera división ya, ¿vale? Pero sí que en ese caos que planteamos un poco ofensivo de inicio, tener dos, no solo uno, tener dos jugadores posicionales, yo creo que le hace muy bien al equipo, siempre, ¿vale? De hecho, así, a mí incluso hay partidos que me gustaba más Guere un poco a lo mejor en otra posición, más, como tú decías, más arriba, y con Ronaldo y Barry al mando, el equipo yo lo veía más compensado, ¿vale? Dicho esto, pues falta únicamente el acople, por así decirlo, de a ver quién van a ser los protagonistas arriba. Teniendo todos como fijo a Camará, que a lo mejor yo he llegado a pensar que puede ser una estrategia, ¿no?, de plantilla, en el sentido que el chico se sienta, no como el año pasado, sino como este que puede no tener competencia, se sienta súper titular y a lo mejor pues rinda más, puede darse esa situación, no lo sé. Pero sí que es verdad que las medias puntas que el año pasado, como tú bien decías, Calatrava y demás, el caso Expediente X de Suero y demás, pues no los tenemos claro, pues falta ese acople de media puntas que va a dar el último toque a la plantilla. Uh-huh. Pero aún así, lo que tú dices, falta profundidad, no por jugadores, sino por el posicionamiento de algunos, que sí que es verdad que no sabemos todavía dónde van a actuar, porque también no hemos hablado de Velari, pero sí que es verdad que es un jugador que en teoría te va a ir más por dentro que por fuera, por lo visto del año pasado.
que a lo mejor coge aquí y lo ladeas a la derecha y te empieza a desbordar, ¿no? Entonces falta ese acople de media puntas, el resto yo creo que está muy bien compensado. No tenemos el mismo perfil que el año pasado, pero tampoco creo que lo vayamos a necesitar en el sentido de Guerre, ¿no? En el centro del campo. Y a partir de ahí, esos 3 cuartos hacia adelante es lo que falta por definir. Uh-huh. Y ojalá no nos cueste puntos o más puntos, pero sí que es verdad que presencia en el área como tal que teníamos el año pasado, en 2 partidos nada más, solamente 2 partidos, no lo hemos visto. Pero yo creo que es más falta de acople que el equipo esté mal. El equipo está bien. Físicamente está mucho mejor, por ejemplo, que el Sabadell, por ejemplo, y seguramente que muchos otros equipos, y el Castellón es un equipo que esa vigorosidad física la necesita para ganar los partidos. Entonces, por ahí no van los tiros, sino es más toda la retahíla de jugadores que has podido traer y ese a ver quién va a ser el protagonista, quién va a coger el carro de la titularidad, quién va a coger el rol de segundas partes, quién va a meter goles, quién lo va... Pues ese acople de inicio de temporada normal y corriente, pero claro, estamos ansiosos y queremos todos, como siempre, que liderar ya si pudiéramos, ¿no? Porque vemos que hay expectativa y sobre todo que se está conduciendo el proyecto hacia ahí. Entonces, tenemos ya la exigencia, como siempre, un añito más es máxima, ¿no? Es un poquito más. Entonces, por ahí va un poco todo, que no va a haber tiempo para, según qué jugador, se acomode en el 11, y eso es así. Uh-huh. Me encanta escuchar a Pablo Grande porque es el ejemplo claro de qué diferente es el fútbol según quien lo ve, ¿no? Él acaba de decir que el Castellón es superior al Sabadell y a mí el otro día... Vamos a la pausa, ¿eh? Vamos a la pausa. Pero a mí el otro día me dio la sensación que Cuadri Liamet, Urri y Pere Pons se comió a nuestro centro del campo con patatas. Pero bueno, cada uno lo ve de una manera. Una pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló, som de Castelló. Ahí estamos, agradeciendo por supuesto el apoyo de nuestros patrocinadores aquí en Conexión Oreyud, en el periódico Mediterráneo. Con voces que cada una tiene su opinión. Hoy con Pablo Grande, con Adrián Aránega, con Miguel Alairach, hablando del Club Deportivo Castellón, como siempre, nuestra pasión. Por cierto, que acaba de anunciar el club la cesión de Douglas Aurelio, el brasileño, a la Sociedad Deportiva Huesca, conjunto, entiendo que puntero de la Primera Federación, así que una baja ya de las que esperaba Pablo Hernández para aligerar un poco esa plantilla tan larga
que tiene a sus órdenes en este inicio de temporada. Bueno, pues Douglas, que le deseo toda la suerte, es un chico que tiene gol, que le falta físico, está como un toro aparentemente, pero luego hay que coger el ritmo y bueno, en la primera federación lo puede hacer, ya digo, este sí que tiene gol, este sí que, si está bien, tiene una zurdita muy buena, ya lo conocéis, y le deseamos toda la suerte del mundo, quién sabe, ¿no? Si puede hacer una buena campaña ahí y volver con más fuerza al Castellón, que en su día ya hizo una apuesta fuerte por él con su contratación. Adrián, tema futbolístico ya, hemos entrado casi sin darnos cuenta en el asunto futbolero, poco en ese rompecabezas, ¿no?, en el que anda metido Pablo Hernández, porque tampoco se ha ido tanta gente de ese once inicial, bueno, 33% podríamos decir, pero claro, los perfiles que llegan no son exactos y bueno, que esto es fútbol, hay que encontrar un poco el encaje, ¿no?, a todos esos y ver quién puede ser, ¿no?, el que haga el clic en el equipo, que yo creo que de momento la sensación que da es que no lo ha encontrado. Correcto. Yo la verdad que no comparto mucho la opinión en este sentido de Pablo, porque yo sí que creo que físicamente creo que no hemos estado al nivel del año pasado en estos 2 partidos. Creo que en las últimas 3 temporadas, ya empezando con Dick, creo que siempre hacíamos un inicio de temporada muy bueno porque en lo físico íbamos 2 o 3 puntos por encima del resto. Sí. Y creo que en estos partidos yo no lo he visto. Yo vi contra la Real que al final sucumbimos contra ellos. Sí que es verdad pues que son a lo mejor chavales más jóvenes que iban como aviones en el apartado físico, pero es que creo que el otro día contra el Sabadell, que creo que es un Sabadell que yo creo que la va a pasar canutas para mantener la categoría, también en lo físico creo que estuvieron mejor que nosotros. Y eso me sorprendió porque es que encima nosotros íbamos con más o menos con el mismo 11 del año pasado, que es un once inicial muy reconocible, sobre todo eso también en el tema de la presión. Creo que presionamos muy mal en campo contrario y son cosas que sí, que tienen que cambiar y que es cosas que me sorprenden porque hasta ahora, más o menos en ese sentido, habían habido pocos cambios y me sorprende que el equipo haya reaccionado tan mal en esas 2 facetas. ¿Qué opinas tú del asunto del tema posicional, ¿no? Porque al final Barry es titular indiscutible en el Castellón, hoy por hoy, y a su lado, seguramente el que más le gusta a Pablo Hernández porque le da pie es Álvaro Martín. Pero claro, ahí, al final, cuando juegan los dos y te encuentras con un centro del campo que aprieta, que es fuerte físicamente, en las disputas se sufre. Lo vimos en el campo de la Real B, lo vimos el otro día ante el Sabadell, y o tienes un control muy grande del partido, ¿no? Si el partido está muy abierto, esa ida y vuelta no les conviene ni a Barry ni a Álvaro Martín. Es mi opinión, ¿eh? No sé cómo lo ves tú, Adrián. Sí. Es que yo creo que la clave está en hacer la presión más arriba, porque es que yo creo que la presión va a ser primero con cámara y luego con un doble media punta que va a ser, a priori, Jacobsen Gala, entonces más los 2 extremos, creo que tienes ahí a 5 jugadores con los que presionar y la cuestión es robar rápido y finiquitar. Y por detrás yo creo que sí que estará Barry, porque no hay otro, como comentaba antes, y a su lado estará o bien Álvaro o bien Black. Es que yo no creo que el recambio de Barry sea Black. Yo creo que Black se va a disputar el puesto con Álvaro, es que estoy convencido. Por eso digo que para mí hay carencias, y sí que es verdad que cuando el partido a lo mejor esté más roto es donde veo a Doué, ¿vale? Porque sí que creo que es un jugador que puede romper líneas muy fácil por su físico. Para mí yo creo que entre Doué y Black son los jugadores antagónicos. Creo que uno tiene mejor pie y otro es todo físico. Entonces, yo creo que la clave, o lo que habría que buscar, es eso, es una presión muy fuerte, un bloque muy alto en campo contrario, por el tipo de jugador que hemos fichado, más allá de los gustos futbolísticos, y que Pablo lo que busca es un chico que el año pasado no teníamos, solo teníamos a lo mejor con Ronaldo, que para mí, yo prefiero, que eres un jugador que me gustaba mucho, pero a mí el fútbol que hacía el Castellón me gustaba más cuando jugaba Ronaldo que cuando jugaba Guerre, porque creo que daba una salida de balón mucho más limpia y ofrecía mucho más juego que la que ofrecía con Guerre, y creo que Álvaro Martín va un poquito en ese sentido. Sí que es verdad que a lo mejor le falta un poquito más de oficio, porque creo que perdió demasiados balones en jugadas clave, pero yo creo que Pablo va a reconducir un poco la situación en ese sentido y con ese tipo de perfiles. Miguel, me falta escuchar tu lectura del tema táctico de este nuevo Castellón. Sí, a ver, estoy un poco de acuerdo. Creo que el Castellón va a jugar 4-2-3-1. Estoy
contento porque creo que se han hecho fichajes para no depender exclusivamente del dibujo con extremos, de que se puede jugar con interiores, porque hay partidos donde deberíamos controlar el balón y no alocarnos idas y vueltas, que el año pasado sufrimos en algún caso pérdida de puntos por este factor. Creo que la sensación es que los dos van a ser Barry y Black, o sea, que no está bien Black aún, pero es la sensación que van a estar. Que ¿Tú crees? Yo creo que sí. Creo que Due lo puso a Álvaro por no poner a Due porque no tiene tanta confianza, y creo que Álvaro va a jugar un poco más arriba. Ahí va a haber varios puestos de esa línea de 3, donde si se juega con interiores puede jugar Gala, Álvaro y Fran Castillo, o Pablo Santiago en los momentos donde se juega con interiores. Puede jugar con extremos, con Raúl, con Melari, pero creo que esos dos del centro del campo yo veo bastante claro con el fichaje de que en cuanto esté bien físicamente sea Barry y Black, y que Álvaro juegue más arriba. Es mi sensación. También hay que ver que si Gala está muy bien y vamos a jugar con extremos, o es que Pablo Santiago, que es muy cumplidor, o Fran Castillo pues a lo mejor, pero claro, también tú has fichado realmente casi a Álvaro para sustituir a Gala, pero bueno, a lo mejor es que Gala, que tiene un potencial que lo vimos todos, cuando esté bien y no aguante únicamente 35 minutos, pues puede ser también titularísimo. Pero sí que creo que la sensación es que Álvaro no encaja tan bien detrás con Barry, porque al final Barry no necesita un jugador, pues sí, tipo Guerre, que le haga coberturas, que le haga apoyos, que le recupere fácil, que se la toque rápido, y a lo mejor no es ese perfil 100% el de Álvaro, le veo un poquito más arriba. A mí fueron esas dos posiciones las que creo que ahí nos faltó un poco porque empezamos bien, pero Gala ya lo vimos, ¿no? Que se físicamente no aguantó ni la primera parte, y creo que a Álvaro le costó mucho esa posición, y bueno, yo por otra parte creo que hay que darle al Sabadell lo suyo. Creo que fue un muy buen equipo, muy equilibrado, muy duro. Todos decíamos, no van a aguantar así con esta presión todo el partido, no van a aguantar, pues sí aguantaron. Y bueno, son equipos que vienen con una estructura ya hecha de primera red, que los primeros partidos, pues bueno, a lo mejor a lo largo de la temporada les va a costar, pero creo que ha sido de los equipos muy serios que ha venido a Castalia últimamente. Sí. A mí la sensación que me dio el otro día el Castellón, también por méritos del Sabadell, y en eso estoy de acuerdo con Miguel, es que estuvo muy estrecho, muy poquita amplitud. En la primera parte Lucas prácticamente no se animó. Esa dupla Melló-Juanjo Nieto a mí particularmente no me gusta. No sé quién tiene que jugar de los dos, pero sí sé que ninguno de los dos es central, estando bien Sienra para hacer tándem como Alberto Jiménez, que fue uno de los mejores del equipo, salvó una situación bajo palos, en línea de gol, que era el 0-1 para el Sabadell. Y luego, aparte de la poquita amplitud que mostró el equipo, excepto al final, la mayoría de los jugadores la querían al pie. O sea, es que al espacio prácticamente no amenazamos. No sé si es porque nos comió la tostada anímica el Sabadell, con gente muy fuerte atrás y con dos carriles muy potentes, o si es porque son nuestras propias características, Pablo. Pero, desde luego, esto sí que contrasta bastante con el Castellón que tenemos todos en la mente de junio pasado, de junio-mayo. Que digo que al ser jugadores diferentes, pues no van a aportar lo mismo, evidentemente. No tenemos a Zipenga y nadie va a aportar lo de Zipenga. Ojalá sea alguien, pero no, igual no creo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo del otro día, yo le doy todo el mérito al Sabadell, pero no creo que haya sido superior, repito. Porque hizo el mismo planteamiento a lo mejor que la jornada 1 el Sabadell, que fue al principio sí que iba a buscar arriba al Castellón, pero luego se echó atrás. Y el Castellón sí que hemos visto, tanto el año pasado como evidentemente lo corto de temporada que llevamos, que en un bloque bajísimo del equipo contrario que se pone atrás con defensa de 5 y 4 por delante, le cuesta mucho porque necesita de jugadores o de muchos jugadores que desborden. Como todavía no han aparecido esos jugadores que el año pasado a lo mejor sí que los teníamos muy sabidos quién eran, ¿no? Por las dos bandas, como todavía estamos en ese proceso, pues entra el perfil de Álvaro, entra muchos perfiles que no sabemos todavía qué rol van a tener, ¿no? Y ahí fue el único, por así decirlo, punto desfavorable del equipo el otro día, pero yo el equipo lo vi bien. Sí que es verdad que te supo jugar muy bien el Sabadell, que es darle todo el mérito al Sabadell, que contra equipos así
vamos a jugar poco, o sea, la gente, la mitad de segunda división quieren subir y normalmente hacen plantillas para no hacer lo que hizo el otro día. Pero vamos a ver, Pablo. Estos partidos, si tienes que estar arriba, tienes que saber resolver. Pablo, y es lo que sí. Vamos a ver, Pablo. Quiero decirte una cosa, que el Sabadell estuvo muy bien, que ha subido recientemente, que jugó el playoff, que eliminó brillantemente al Castilla, lo sabemos, que luego goleó al Zamora en el último partido para el ascenso. Todo eso lo sabemos. Pero si el Castellón quiere repetir la temporada anterior, incluso mejorarla, no se puede conformar con rematar una vez entre palos en 95 minutos ante un equipo como el Sabadell. Que el Sabadell hará lo que tenga que hacer. Si se salva, pues bien, no tengo nada contra ellos. Si no se salva, pues será problema suyo. Pero miremos al Castellón. Tú en la segunda jornada de Liga, en el día que te presentas delante de tu gente, has rematado una vez entre los 3 palos, Pablo. Joder, algo tendrás que hacer mejor. Pues quería poner el remache diciendo, primero lo que has dicho tú, ¿vale? Que el Sabadell tenemos que ganarle sí o sí si queremos optar a lo del año pasado o más, pero dicho todo esto, mi opinión es que si este mismo partido lo tenemos dentro de 2 meses, solo por el nivel físico que siempre suele mostrar el Castellón, yo creo que es un partido que lo ganamos, no fácil, pero lo podemos llegar a ganar con alguna holgura, ¿vale? Y teniendo los mismos jugadores, pero una de las armas del Castellón normalmente es el desgaste del rival constante de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Sí, eso díselo a Plata en Córdoba, que claro, si eso le hubiera pasado 2 meses después de haber ganado 4 o 5 partidos, no lo hubieran echado. Exacto. Pero claro, y estamos en lo de siempre, lo que se dice, ¿no? Si mi abuela tuviera ruedas, ¿no? Pues sería otra cosa, ¿no? Pero si hablamos de lo que es el proyecto, por así decirlo, no tiene que obstaculizarnos, ¿no? Que no nos impida un árbol ver todo el bosque, pero sí que es verdad que nos vamos disgustados porque esperábamos ganar en el estreno liguero en casa y sobre todo por la continuidad de los fichajes que se han hecho, pero como no ha sido así, pues sale a relucir otras cosas, ¿no? Que siempre es un poco lo negativo. Y es la exigencia que debemos de tener. Es la exigencia que debemos exigir al club, a los jugadores, al entrenador, a todos, porque queremos y hemos demostrado que podemos estar arriba. Que yo lo que quería decir es que yo no considero que el Sabadell vino ni mucho menos a encerrarse, que yo creo que te plantó una estructura de ir 1-1 y ahí es donde a mí me preocupa que en el marcaje 1-1 fueron mejores, incluso presionaba mucho en la salida del balón. Entonces, sí, pero solo cualquier equipo que venía 1-1 a jugar contra nosotros, hablando mal, nos lo merendábamos. Y contra el Sabadell no fue así. Entonces es lo que me preocupa que yo vi. Es que físicamente no estamos al nivel no del Sabadell, sino de otros años y eso la verdad que sí que me llamó bastante la atención y sobre todo que la calidad también técnica del Sabadell era muy justa. Es que la verdad que tiraban de físico, es verdad que el césped no acompañaba y yo quiero pensar más que eso nos perjudicó mucho porque en la estructura de partido es que no había manera, los jugadores, no sé si es que de verdad eran tan malos controlando los balones o de verdad que el césped pues parecía aquello como cuando jugábamos ahí en la hípica, que estaba un desastre. Pero digo, me preocupa mucho en lo físico y en cómo estuvo el Castellón. La sensación que dio, perdona Pablo, es que el Sabadell fue superior táctica y físicamente y el Castellón no fue capaz de darle vuelta a eso. No fue capaz. Sí, únicamente cuando estuvo Suero en el campo, porque es un jugador que sabe lo que tiene que hacer cuando faltan 10 minutos. Superioridad en banda y centro al área, porque siempre pasan cosas en el área ante un equipo que ya va replegando velas y que, bueno, cualquier balón suelto en el área la puedes enchufar y acabar ganando un partido. Y luego ya ni te acuerdas, ¿no? Pero en el cómputo global del partido, a mí la sensación que me deja es esa. ¿En comparación con quién? Tú estás poniendo en el espejo a este Castellón con el de hace 2 meses. Es que es obligado. O sea, no vamos a comparar al Castellón con el Sabadell. Lo comparamos con el Castellón de hace 2 meses. Pero a mí decir que el Sabadell fue superior me parece desmesurado. Para mí, tácticamente y físicamente, porque tácticamente tienen una idea y la cumplieron hasta el último minuto del partido. Y por ocasiones tuvieron 4 muy claras, muy claras. Y el Castellón no supo darle vuelta a eso. Al tema táctico, el Castellón no supo darle vuelta. ¿Por qué motivo? No tengo ni idea. Eso deberán saberlo los entrenadores, pero yo desde arriba, yo lo que vi es que el Castellón, a esa idea de defenderte 1 para 1, como decía Adrián, que antes el Castellón se los comía con patatas, el Castellón no fue capaz de darle vuelta al partido, de encontrar la llave del partido, de ninguna manera. Y ahí están los números. Claro, pero
ese Castellón que 1 contra 1, mira, pongo el ejemplo del día de la Andorra en casa. No sé si recordáis ese partido, pero ese partido se atasca porque la Andorra viene 1 contra 1, pero literalmente en todo el campo. Sí. Y es un balón de Matís Aguirre de 50 o 60 metros a la espalda de la defensa. Y luego le dio ese gol al Castellón, que no había tenido más ocasiones que esa, le dio para físicamente dosificarse, incluso llegar a matar el partido incluso. ¿Vale? No estamos en ese punto. Por eso si te hacen un planteamiento así, hay que poner en valor más al Sabadell que de mérito, creo yo, al Castellón. Porque llegados a ese punto de que 1 contra 1, ahora mismo ningún jugador de ninguna liga está para hacerlo 90 ni 70 minutos, ningún jugador de ninguna liga en agosto, es inviable, ningún equipo, por lo tanto, estamos diciendo que, o estoy diciendo que el equipo le faltaron herramientas, no sé si tácticas, yo creo que técnicas más que tácticas, porque no vi superior al Sabadell, simplemente por el hecho de que en 4 fases que tiene el juego, ¿no?, que siempre decimos, yo le vi solamente contraatacar al Sabadell. No vi superior, decir, nos han dominado, nos han desarbolado, no. Vi a un Castellón reconocible, vi a un Castellón que los jugadores más o menos estaban rindiendo, lo que pasa que sí que es verdad que el Sabadell, a lo mejor por desarbolado la defensa de Castellón, las ocasiones te parecen más claras, o son más claras evidentemente, pero contrarrestando al rival. No por ser superior a ni 1 contra 1 ni a nivel colectivo al Castellón, es mi modo de ver. Sí. Por eso pongo el ejemplo de que si dentro de 2 meses se repite este partido, no se vería el mismo partido. Obviamente por todas las circunstancias, ¿no?, lógicas de la vida, por así decirlo, pero sí porque el rival, el Castellón, el Sabadell, sí que podemos esperar que haga lo mismo durante 10 jornadas más, pero Castellón no va a ser el mismo en la jornada 10, ni mucho menos. Bueno, va a ir a más. Esperamos y deseamos que no, porque si se repiten este tipo de actuaciones... Es la lógica habitual que ha tenido el equipo desde hace ya 4 años. Siempre va a más físicamente. Y también poner un matiz, si me permite Adrián, con el tema de que sí que es verdad que con Dick Redder llegábamos muchísimo mejor que otros equipos a las primeras jornadas, 4 o 5 jornadas, pero eso luego hay que tener en cuenta que penaliza, ¿vale? Hay un momento valle en la temporada que penaliza, que en primera red, con amplitud de plantilla no lo notamos, pero en segunda división sí. Entonces, yo prefiero, o soy a nivel técnico, digamos, soy de los que piensan que más vale algo más lineal y más continuo en el tiempo que empezar muy bien, sobre todo por el tipo de objetivo que tenemos, ¿no? Bueno, sí. Si fuera un tipo de objetivo... Eso lo haces dando por hecho de que si empezamos regular, luego acabaremos bien. Pero eso ya es hablar de futuro y es nuestro deseo. Es nuestro deseo. Luis, sí. Pero basándome en el proyecto que en el pasado. No sí. Porque yo diga qué, sino porque en el pasado hemos visto que el escúchame, equipo va más. Pero que el proyecto en el pasado, lo que tú quieras. Pregúntale a Carlo Ancelotti el proyecto en el pasado y cómo se fue Ancelotti del Madrid. Joder, si es que esto es presente. Si yo te entiendo lo que quieres decir, pero al final los equipos que van a jugar contigo ahora te van a ir midiendo. Y esto es el día a día. O sea, lo que quiero decir es que nadie sabemos si esta temporada va a ser mejor que la anterior. O sea, nadie está en condiciones de decirlo. De desearlo, sí. Por supuesto que todos los seguidores del Castellón queremos que sea igual o mejor. Igual o mejor. Pero nadie lo sabe. Porque tú has cambiado y tus rivales también. Y las circunstancias claro, pues a lo mejor también. Cogiendo tu tesis, jornada 2 del año pasado, 2 puntos, dudas sobre el equipo. Correcto. Mayúsculas. Jornada 2 de este año, 4 puntos. Y yo, dudas, si queréis enumerar alguna, podríamos estar de acuerdo que en el 80 o 90% de lo que es el equipo estamos de acuerdo, todos. Pero habrá ese 10% que vemos alguna duda, o que creemos mejorar, o que por ahí nos vamos a empeorar, pero es muy pequeño el porcentaje de dudas que hay sobre el equipo con respecto al año pasado, cogiendo tu tesis. Sí. Cogiendo la mía veo esto que te he dicho, que esto es algo que cae por su peso, ¿no? Es algo real, y encima el margen de mejora que creo yo que va a tener el equipo. Sí, me parece todo correcto. También es verdad que los rivales son diferentes, ¿eh? Jugamos en casa del Racing, no jugamos en casa del Sanse, pero bueno, en fin, que sí, que cada temporada es distinta, pero yo lo que quiero decir que esto es el día a día y es el partido a partido, que todo lo que has hecho en fútbol no vale, es que no vale para nada, vale para el sueldo que tengan los jugadores. Si tú has hecho 30 goles, te van a pagar como un goleador de 30 goles, pero si este año haces 2, pues el año que viene te van a pagar como el que ha hecho 2, y eso es el fútbol hoy en día. Entonces, está muy bien vivir del pasado,
de venir donde venimos, pero hay que empezar a demostrar cositas. Y yo creo que ante el Sabadell se ha hecho muy poquito de lo que esperaba la gente ese día, pero no solo la gente. Estoy convencido que también el presidente y la gente que está por encima del equipo y la gente que lo ha traído. Es que estoy absolutamente convencido, porque cualquiera que tenga un poquito de exigencia y que sea pues optimista en el sentido de que puede ser una buena temporada, pues no se puede ir contento el otro día de Castalia. Que me puedes decir que el campo no estaba bien, que el Sabadell que está muy en forma, que a nosotros nos falta no sé qué. Yo te lo compro todo, pero nadie se fue contento de Castalia el otro día, Pablo. Te pongas como te pongas. Nadie se fue contento. Sí, todos esperábamos. Sobre todo los de Gol Norte, que yo sabía. Pero si todos esperábamos, exigimos la victoria, ¿no? Claro. Del otro día. Pero sí que es verdad que, viendo un poco con perspectiva del partido, yo, sinceramente, creo que poco más se pudo hacer para ganar el partido. Bueno. No por ocasiones. Ojo, me refiero a la actuación del equipo, tal como está todo. ¿De verdad, Pablo, me estás diciendo que poco más pudo hacer el equipo para ganar? Joder. Tal como está el equipo ahora mismo, de entradas, salidas, de ver el 11 confeccionado, poco más. Poco más, sinceramente. Bueno, sí que me sorprendió. Debe ser amigo íntimo de alguno de los miembros del banquillo. Mira, vamos a hacer una cosa. Hacemos la última pausa y rematamos la faena. Venga. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló. Continuamos, recta final de nuestro Conexión Oreyud de hoy jueves, en el periódico Mediterráneo como siempre, que conste, que me encanta debatir con Pablo Grande. Vamos a abrir un poco el juego. A ver, Adrián, por ir rematando la faena, ¿algo que añadir a este optimismo desmesurado del señor Grande? La verdad que no lo acabo de compartir, pero también te digo que yo creo que el equipo no está tampoco tan mal, que no hay que ser catastrofistas. Pero si yo no he dicho que esté mal, pero decir que poco más se pudo hacer contra el Sabadell, joder, me parece tener un nivel de exigencia muy bajo, creo. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Correcto. Por eso yo creo que es que lo que hemos insistir y sido reciente, pero es que yo creo que sí que creo que el Sabadell fue bastante mejor que nosotros y es lo que a mí me mosquea, que yo esperaba que, es más, en la previa que tuviste aquí en el programa, creo que el menos optimista nos dijo que ganábamos 4-0. Sí, es que es tal cual. Entonces, ahora a posteriori decir que más o menos que sí que hay que competir, bueno, pues no, yo creo que al Sabadell había que ganarle. Sí que es verdad que el campo condicionó mucho, pero es que hay que exigirle mucho más al equipo. Y ya te digo, es que lo que más me preocupa no es el empate, porque se puede empatar de muchas maneras, sino es un poco la dinámica del juego que veíamos, es que veíamos que el equipo era incapaz de crear una ocasión y que tiramos una vez a puerta, que es que hasta que no entró Suero, que le dio un poco de dinamismo al equipo, es que estábamos dormidos. Es que Dué y Suero, mira que yo no soy ningún defensor de Dué, porque es un chico que no me gusta mucho,
Pero es que es verdad que fue el único que cuando entró empezó a romper líneas y luego cuando entró Suero, pues ya como al pobre chico le quedaban 7 minutos, pues dijo, voy a intentar colgar balones a ver si alguno se remata. Y fue la única manera que empezamos a crear un poco de peligro. Es que no fueron ni ocasiones, fue un poco de Luis. Y eso es lo que creo que no podemos permitir jugando en casa. Y estoy convencido de que sería bastante molesto. Seguro. Y que si esto se repite durante 6-7 partidos, es que sabemos el desenlace. Es que da igual que sea Pablo Hernández o que sea Meti Guerrero. Es que no le tiembla el pulso. Firmo debajo. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. La última postilla sobre esto para ti, Alairach. A ver, yo he visto a Pablo tan convencido que me he metido las estadísticas, porque yo me fui un poco mosqueado del campo y es que tiros totales el Sabadell 11, el Castellón 8, goles esperados, el Sabadell 1,16 y el Castellón 0,47. Entonces, el problema de ese partido, yo soy optimista, yo creo que vamos a ir a más, pero creo que hay dos factores. El físico, hubo jugadores que vimos que no. O sea, Lucas no podía doblar tanto como otras veces, Gala tampoco, Raúl no estuvo fino, que cogerán la forma, seguro, pero ahí vimos a un Sabadell mucho mejor físicamente y posicionalmente, que eso no pasa nada, hay equipos que son mejores que tú en otros aspectos, y luego a nivel táctico, que creo que también ahí, pues ya lo he dicho, la parte del medio centro creo que no es la posición de Álvaro, y la parte del media punta, pues Gala se desinfló muy rápido. También estoy muy de acuerdo con José Luis, a lo mejor luego se arregla, pero no veo que el lateral derecho a nivel ofensivo esté muy alineado. O sea, no vi a Juanjo Nieto desbordar mucho por la banda, centrar. Creo que con Mellot, que no te digo que entre 2-3 partidos sean 2 misiles, pero creo que ahí estuvo una de las claves. Y no pasa nada, o sea, tuvimos un partido regular, sacamos un punto y vamos a Vigo a intentar ganar. Hay que poner, todos lo sabemos, o sea, el primer mes hasta casi mediados de septiembre hay que sacar puntos y poner a los jugadores que mejor están físicamente. Nos guste menos Doué, a otros nos guste más Suero, a otros, pero sabemos lo que hay, sabemos lo que hay a nivel físico y que el primer mes, hasta que todo el mundo esté perfecto, hay que sacar puntos. Y bueno, yo creo que eso Pablo lo sabe, va a intentar hacer el mejor 11 posible en Vigo y creo que en Vigo también tenemos muchas opciones. Es verdad que cuando los equipos nos van a jugar más de cara, jugamos fuera, más abiertos, tenemos más opciones. Entonces, bueno, vamos a pasar página y a intentar conseguir la victoria en Vigo. Rápidamente, está muy lejos el partido cronológicamente, pero bueno, pequeña pincelada sobre él. Jugamos lunes 9:30 ante el Celta Fortuna. Repito, os lo he dicho al principio del podcast, tenéis en el canal, si no estará bien pronto, la información, la previa del rival con el compi de Vigo. Juega el Celta, estamos grabando el programa en jueves y en un ratito juega el Celta su partido de Liga contra Osasuna. Ahí hay unos cuantos jugadores que pueden estar convocados por Giraldez, lo mismo en el partido del Celta el domingo. Todo esto evidentemente puede condicionar el 11 del filial vigués, pero bueno, en cualquier caso son todos chavales, la plantilla está bastante bien configurada en cuanto a elementos y que van a salir 11 a jugar contra el Castellón. Entonces, por ir cerrando el podcast, ya que estás tú, Miguel, ¿te preocupa ese partido del lunes? ¿Es un partido ganable? ¿Es un partido en el que esperas un pasito adelante de lo que vimos el otro día? ¿Esperas un poco la línea del partido de Zubieta? ¿Qué esperas el lunes ante el Celta Fortuna? Sí, espero un partido mucho más abierto. No espero, evidentemente, un control absoluto del Castellón, porque ya como has dicho, son chavales jóvenes que juegan muy abiertos. Yo creo que va a ser difícil de controlar el partido. Pero bueno, al final nosotros tenemos más experiencia, espero que más pegada y creo que la parte del medio centro va a ser fundamental. Entonces ahí yo creo que Pablo le va a dar una vuelta y tengo muy serias dudas de que sea Álvaro el que acompañe a Barry. Creo que hasta incluso creo que Doué puede ser titular. Una vez controles un poco el medio centro, el centro del campo, para que ellos no jueguen con excesiva alegría, creo que ahí tenemos muchas más opciones. Uh-huh. Adrián, ¿qué tipo de partido esperas? ¿Coincides con Miguel? Sí, yo creo que también va a ser un partido muy abierto, muy de idas y venidas. Creo que puede ser, porque conforme vi el otro día también al Celta contra el Andorra, un partido que se rompa con facilidad.
y yo creo que Pablo sacará un 11 muy parecido al que jugó contra la Real. Creo que volverá Sienra, creo que será defensa de 4 más reconocible, y no sé si a lo mejor apostará por un jugador así más vertical como Bellari, porque tampoco sabemos a lo mejor cómo está tampoco Jakobsen, pero creo que sí, que sea una alineación muy parecida a la de la Real Sociedad, con una defensa pues más habitual a la que veníamos jugando el año pasado. Pablo, allí ganamos 0-5 con la gorra, ¿no? Salimos a hombros de allí, ¿no? No sé, no tengo la bola de cristal, pero sí que es un equipo que nos conviene más por el tipo de juego, Sí. que veremos a otro Castellón, seguramente gustará más al aficionado, menos que el día de Sabadell. Si mantenemos la solidez defensiva que hemos tenido estos días, amarrando un poquito mejor las contras del rival, pues sufriremos menos, no dejaremos ocasiones como las han tenido nuestros rivales, a contra. Las más claras han sido siempre a la contra. Entonces, yo, con todas esas variantes y demás, sí, a nivel del 11 y demás, hay el hueco de banda derecha, supongo que ahí va a haber esa novedad, esa pincelada que siempre nos tiene un poco acostumbrados Pablo Hernández para darle su matiz, pero yo creo que es un partido que sí que es verdad que no 0-5, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero la segunda división es muy igualada, pero yo creo que es un partido más favorable para tener un resultado que puede ser la victoria perfectamente. Veo más claro una victoria Real Sociedad-Celta que el día de Sabadell en casa, por mucho que todo el mundo la ponga en mi contra. Siempre haces lo mismo. No, que yo no pongo a nadie en tu contra. Yo no pongo a nadie en tu contra. Pero vamos a ver, todo esto es fantástico porque así el que está, o la que está escuchándonos, saca sus propias conclusiones. Tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra, Adrián tiene su punto de vista, Miguel el suyo, y luego quien sea, nuestros amigos que están ahí al otro lado, pues también tienen el suyo. De eso se trata, de tener un debate plural y con diferentes puntos de vista. Si es que me encanta debatir contigo, Pablo, no te enfades, de verdad. De hecho, son muchos años contigo. Ya. Correcto. Nos conocemos demasiado bien. Digo que, Pablo, hacemos la porra. Venga, va, empiezo por ti. Resultado y goleadores. 0-2, Camará. Los dos de Camará. Sí. Chup, como si fuera haciendo el caldo, ¿eh? Perfecto. Correcto. Adrián, resultado en Vigo este lunes y goleadores. 1-3 y Camará y Gala por partida doble. O sea, 2 de Gala y 1 de Camará, ¿no? Sí. Vale. Y antes de cerrar una cosa, José Luis, déjame puntualizar un comentario que el otro día en rueda de prensa, no sé si te percataste, pero cuando le preguntaron al entrenador a Pablo por Suero, empezó la frase diciendo mientras, y luego enseguida cambió la frase, y no sé si me dio la sensación como que quería decir que mientras esté aquí, como si a lo mejor está más fuera que dentro. Tal cual, le tembló la voz, Adrián. Bien sí. Visto o bien oído. Sí, me dio, además eso, yo lo vi muy nervioso cuando le preguntaron por él. Como que quiso decirlo, pero se arrepintió a mitad de camino. Ya. Bueno, tampoco estoy yo ahí dentro de qué tipo de relación pueden tener o no, pero lo que veo es lo que veo. Pablo Hernández me parece un entrenador fantástico, pero creo que Suero merece más protagonismo en este Castellón. No sé en el de aquí un mes o en el de 2, pero en este creo que merece un poquito más de protagonismo. Veremos qué pasa, quedan 4 días de mercado y en fútbol todo es posible. Miguel, faltas tú, resultado y goleadores en Vigo este lunes. 1-2, Raúl y Pablo Santiago. Bueno, pues nada, al final tiene razón Pablo Grande. Estáis todos ahí que si esto, que si lo otro, y luego apostáis por el triunfo cómodo del Castellón, marca Camará, queréis un delantero y resulta que todos los goles a Camará. O sea, que al final Pablo Grande tiene razón. Se lleva el premio Pablo Grande. Te invitamos a merendar, Pablo, cuando tú quieras. Pon el día y pon la hora. Claro, con que repitas que tengo razón y cierres el programa. Tiene suficiente, ¿no? Cuídate mucho, Pablo, un abrazo fuerte, ya lo sabes, hasta la próxima. Igual a todos. Gracias, Adrián, gracias, Miguel, abrazo a los dos. Un placer. Un abrazo a todos. Hasta Bueno, luego. pues gracias a los tres. Ponemos el punto y final a nuestro Conexión Oreyud de hoy. Todavía quedan días por delante. Veremos qué pasa en cuanto al mercado. Hoy ha dicho adiós momentáneamente porque se marcha cedido a la Sociedad Deportiva Huesca Douglas Aurelio. Veremos si hay alguna salida más. Veremos, quién sabe, si hay alguna llegada. Pero lo que sí es seguro es que el lunes juega el Castellón y lo contaremos. Partido 9:30 en Balaídos. Gracias, saludos. Que tengáis una muy buena semana. Adiós.